Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones. Hoy vamos a seguir con el estudio que tenemos al libro de San Mateo. ¿Amén? Entonces, hoy vamos a estudiar San Mateo capítulo 3. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Vamos a San Mateo capítulo 3. Dice, el estudio que tenemos siempre va a ser ¿qué? Judaísmo versus ¿qué? Cristianismo versus ¿qué? Judaísmo. Amén. Entonces leemos a Mateo capítulo 3, desde el versículo 1. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces ese fue el mensaje que tuvo Juan, ¿no? Que era siempre decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí mismo podemos ver en San Mateo capítulo 4, versículo 7. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Amén. Podemos ver que con Juan el Bautista y con el Señor Jesucristo empieza ese ministerio. Amén. De que es decirle a todo el mundo que arrepentidos porque el reino de Dios de los cielos se ha acercado. Amén. En este caso entonces podemos ver que Juan él está hablando principalmente a los fariseos, a los seduceos, a los escribas, a los sacerdotes. Amén. A todo este grupo que dependía de las obras de la ley. Amén. Porque nosotros estamos ahora en el nuevo pacto, en el cristianismo, que el evangelio es las buenas nuevas. Amén. Un nuevo mensaje de salvación para todas las personas, no conforme a la ley, sino conforme a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en ese tiempo podemos ver ya la corrupción que había en los judíos, ¿no? Pues sí, en los judíos. Vamos a leer aquí San Juan capítulo 3, San Juan capítulo 3, versículo 2. ¿Bien? Dice, San Lucas capítulo 3, versículo 2. Creo que me equivoco pues de San Juan porque estamos hablando de Juan el Bautista, ¿no? Entonces, perdón, es San Lucas capítulo 3, versículo 2. Dice, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás. Mire, aquí podemos ver ya la corrupción que había en ese tiempo en el judaísmo. Amén. Porque habían dos sumos sacerdotes, dos sacerdotes. No era, porque según la palabra, según la Biblia, tenía que ser un solo sacerdote. Y habían dos. Amén. Entonces, eso no podía ser, ¿no? El que hubieran dos sacerdotes. Bueno, entonces sigamos. Vamos a estudiar un momentico quién era Juan, ¿no? Ya un punto número 1, estamos mirando la corrupción que había en ese tiempo, ¿no? Y eso que decían que entendían mucho la ley, que eran el pueblo de Dios, los judíos, pero mire la corrupción que había ahí. Amén. Bueno, también para complementar, también podemos ver Jeremías 8:8. Amén. Jeremías 8:8 dice que la pluma mentirosa de los escribas. Amén. Entonces, mire, desde ese tiempo de Jeremías podemos ver de que ya los escribas estaban torciendo las escrituras. Amén. Entonces, póngale, si en el tiempo de Jeremías ya las torcían, ¿cómo serían los tiempos cuando ya está nuestro Señor Jesucristo? Amén. Vamos allá a Juan, es decir, San Juan,
capítulo San Juan 18, San Juan 18, 13. ¿Ven? Vamos un momentico a ver la corrupción que había ya en ese tiempo, ¿no? San Juan, capítulo 18, versículo 13, ¿no? Para ver quién. San Juan, capítulo 18, veamos el versículo 13. Entonces 13 dice, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote de aquel año. Entonces, mire, aquí podemos ver que cuando llegaron al Señor Jesucristo, dice que lo llevaron, ¿qué? Dice, lo llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás. Entonces, mire, aquí podemos ver la corrupción ya en la iglesia. Que Anás había colocado, ¿qué? Dice dice, y llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás. Mire, ya había se puede decir vulgarmente, como decimos acá en Colombia, esa rosca, ¿no? De que meter, ¿qué? A los familiares ahí, ¿no? Así hoy en día están también todas las iglesias, ¿no? De que ya quieren meter los hijos, quieren meter a la esposa, quieren meter a toda la familia, ¿no? ¿Ven? Entonces eso no debe ser así, ¿no? Porque sabemos que el llamado debe ser como se le hizo a Juan el Bautista, ¿no? Dice que Dios fue Dios el que es el que llama. Bueno, entonces podemos ver esa corrupción que había, ¿no? Miremos, entonces vamos a ver otro punto también indispensable, ¿no? Entonces eso es para simplificar lo que es el judaísmo y el cristianismo, ¿no? Que el judaísmo no puede decir ensorbecerse con el cristiano y que nosotros somos, ¿amén? Que nosotros somos los hijos de Dios, que nosotros somos el pueblo elegido, no, porque podemos ver que la corrupción tan grande que había, amén. Por eso siempre el pueblo judío va a rechazar el cristianismo, amén, porque ellos se creen como que tienen la verdad, ¿no? Pero la verdad absoluta no la tiene nadie. Sabemos que dice que sin santidad nadie verá a Dios. La única forma para uno ver a Dios es que vivir en santidad. No depende de ser cristiano o de ser judío. Amén. Sino vivir en santidad. Amén. Entonces, porque ni el cristianismo ni el judaísmo salva. El que salva es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Bueno. Entonces, vamos a hacer un pequeño estudio aquí de San Lucas. ¿Quién era qué? Juan el Bautista. ¿Vale? Entonces, punto número 1. San Lucas capítulo 1, versículo 5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces aquí podemos ver que Juan era hijo ¿qué? Del sacerdote Zacarías. Mire lo que hizo Juan aquí. Juan podemos ver que Juan sacrificó ¿qué? Su futuro. ¿Amén? Por servirle ¿qué? A Dios. Porque Juan había podido decir, bueno, él había podido seguir siendo ¿qué? Sacerdote, porque el sacerdocio se hereda. Pero no, Juan prefirió ¿qué? Hacer primero caso a Dios antes que a los hombres. ¿Amén? Entonces no siguió ¿qué? El sacerdocio. Entonces desde ahí podemos ver que lo que estamos hablando del cristianismo versus judaísmo, ¿no? Mire, rechazó ¿qué? El judaísmo para estar ¿qué? En el cristianismo. Amén. Ahí mismo Lucas capítulo 1 versículo 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Entonces aquí podemos ver que Juan iba a ser ¿qué? Que Juan era ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Amén. Podemos ver en el 1:20 podemos ver que la señal que Zacarías dijo, ¿qué señal me da? Dijo no. Entonces Dios, Zacarías queda ¿qué? Mudo, amén, por haber sido incrédulo de que Dios le iba a dar un hijo.
Eh, sigamos aquí, ¿qué más? En, en Lucas 1:64 dice que Zacarías vuelve y habla, ¿no? Cuando ya presentan a Juan. Bueno, entonces vamos para otro punto. En Mateo 14:4, otra característica que tenía Juan, dice ahí que, vamos a Mateo capítulo 4, perdón, San Mateo capítulo 14. ¿Vale? En San Mateo capítulo 14, esta otra característica que tenía Juan, ¿no? San Juan el Bautista. Dice, porque Juan le decía a Herodes, ¿no? No te es lícito tener que la mujer de tu hermano. Amén. Dice, porque Juan le decía, no es lícito tenerla. ¿Quién? Tener a la mujer de su hermano. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer siempre, predicar las buenas nuevas, pase lo que pase, ¿no? Mire Juan, él renunció al sacerdocio, punto número 2, hablaba la palabra, pasara lo que pasara. Aquí podemos que por decirle a Herodes la verdad de que no debía tener la mujer de su hermano, ¿qué pasaba? ¿Qué hizo Herodes al último? Con Herodías lo decapitaron. Amén. Entonces, así debe ser el cristiano. Pase lo que pase, siempre debe estar predicando la palabra. Amén. Sabemos que el mensaje principal es, le dijeron, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él dijo, los mandamientos conoce, ¿cierto? Dice que son en todos los 10 mandamientos, todos los 10 mandamientos, dice que hay ahorita ¿qué? 2, que son primero, amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, si uno quiere dar la vida eterna, debe cumplir ¿qué? Estos 2 mandamientos. Amén. Bueno, entonces prosigamos de la vida de Juan, ¿no? Entonces tenemos que Juan el Bautista, dice nuestro Señor Jesucristo, que él era ¿qué? Uno de los más grandes, ¿cierto? Que no había nadie, que no había nadie más grande que Juan el Bautista. Pero él dice que el más pequeño, dice que es más grande en el reino de los cielos. Amén. Entonces siempre nosotros debemos ¿qué? Siempre proponernos en nuestro corazón cumplir esta misión que Dios nos dio. Amén. En Marcos, en Marcos capítulo 1, versículo 1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Amén. Aquí Marcos dice que el Señor Jesucristo es ¿qué? El Hijo de Dios. Amén. Entonces, la conclusión de todo lo que estamos hablando es de que siempre hemos predicado el Evangelio. El apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. No es la Torá, no es ir a una iglesia, sino que es que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Entonces nosotros debemos leer siempre el Evangelio, porque ahí está el poder de Dios para salvación. Amén. Entonces Dios los bendiga a todos y tengas todo un excelente día. Y no olviden, ¿no? Que sin santidad nadie verá a Dios. Bendiciones a todos.